Buenas, estimados colegas, continuando nuevamente con nuestro módulo de terapéutica en la enfermedad renal, vamos a hablar un poco de prescripción farmacológica en la enfermedad renal. Tenemos en cuenta que el riñón es el principal regulador del medio interno, entonces a través de él pues obviamente van a ser eliminados o van a ser excretados una gran cantidad de metabolitos o de residuos, tanto del metabolismo de funciones fisiológicas como del metabolismo de fármacos. Entonces es importante que tengamos que va a estar mediado la eliminación de muchos de estos compuestos a través del riñón. Y hablando de la uremia, vamos a saber que en muchas condiciones que tienen que ver con la biodisponibilidad, con la biotransformación, con la unión a proteínas, podrían estar alteradas. Entonces vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con estas condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de alteraciones en la farmacocinética de muchos medicamentos que van a estar supeditadas a procesos de tipo renal. Y entonces en estas situaciones es importante saber que necesitamos ajustar la dosis de muchos medicamentos para que no vayan a generarse efectos tóxicos de estos medicamentos. Entonces es importante conocer cómo son las dosis de ajuste de algunos medicamentos en las enfermedades renales o en la nefropatía. Y obviamente una nueva dosis puede ser calculada por la dosis normal en miligramos por kilo en las unidades que vengan estos fármacos, multiplicada por la creatinina normal de ese paciente sobre la creatinina de este paciente. Y este nos daría el cálculo de una nueva dosis en caso tal de que tengamos afecciones de tipo renal. Y también podríamos calcular un nuevo intervalo y simplemente lo vamos a hacer en multiplicar el intervalo del que conocemos del medicamento, que casi siempre es en horas, lo vamos a multiplicar por la creatinina de ese paciente y lo vamos a dividir por la creatinina normal. Eso nos va a dar el nuevo intervalo. Entonces esta es la forma en la que vamos a ajustar los medicamentos en los pacientes que tienen compromiso renal o en los insuficientes renales. Como decíamos anteriormente, la insuficiencia renal afecta la mayoría de los pasos que tienen que ver con los fármacos dentro del organismo, y esto es lo que llamamos como farmacocinética. Entonces, todos los pacientes renales van a tener de una u otra manera alteraciones en cuanto al movimiento de estos fármacos dentro del organismo. Entonces es importante que conozcamos algunos de ellos para tener en cuenta. Desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista de unión a proteínas, desde el punto de vista del volumen de distribución, reabsorción, secreción, entonces vamos a ver que van a haber algunas alteraciones y vamos a ir mencionando alguna de ellas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la absorción digestiva de los fármacos, ellos van a estar alterados debido a que en la uremia o en la insuficiencia renal vamos a tener obviamente pacientes que van a tener náuseas, que van a tener vómito y que van a tener algunas veces gastroparesias. Entonces, esto va a llevar a que muchos de estos fármacos que vamos a suministrar tengan una absorción disminuida, y entonces es importante saber que su volumen final va a ser disminuido, que su biotransformación no se va a dar a cabo, que su biodisponibilidad no va a ser la más adecuada. Entonces vamos a tener en cuenta esta condición. Adicional a esto, sabemos que cuando la urea se acumula en el plasma, esto genera que los compuestos de amoníaco en presencia de ureasa gástrica se conlleve a que se formen unos tampones que van a aumentar el pH gástrico. Y al aumentar el pH gástrico lo van a hacer un poco más alcalino, y esto genera que de una u otra manera algunos fármacos que dependieran de un pH más ácido para ser absorbidos van a generar disminución en el proceso de absorción. Entonces esto es importante a tener en cuenta. Adicional a esto, vamos a saber que muchas veces el ciclo de la urea en amoníaco va a provocar también una alcalinización gástrica, y muchos de estos mecanismos tienen que ver con las bacterias ureasas positivas que podrían aparecer en la boca de muchos de estos pacientes,
y obviamente lo que van a generar es que van a transformar la urea en amoníaco, y este amoníaco pues obviamente va a generar úlceras en la cavidad bucal. Pero no solamente estas úlceras hay que tener en cuenta en estos pacientes, sino que este va a generar un aumento del pH gástrico. Y entonces, por ende, la alcalinización gástrica que podría estar conllevando a que algunos fármacos no se absorban de forma adecuada, ¿sí? Entonces, cuando damos medicamentos en la vía oral o por la vía oral, muchos de estos medicamentos requieren la existencia de medios ácidos. Y como tenemos un medio que no es tan ácido, esto va a generar problemas con la absorción de estos medicamentos con respecto a la biodisponibilidad. Entonces vamos a tener en cuenta esta condición en estos pacientes. Adicional a esto, el uso de antiácidos, que es muy importante en los insuficientes renales, ya que sabemos que hay una sobresecreción de gastrina, y hay una predisposición a que estos pacientes tengan irritaciones de la mucosa gástrica. Entonces vamos a utilizar antiácidos, y estos antiácidos lo que van a hacer es aumentar adicionalmente el pH gástrico, van a conllevar también a que de una u otra manera disminuya la biodisponibilidad de estos medicamentos suministrados por la vía oral, ¿sí? Sabemos que en la insuficiencia renal también utilizamos grandes cantidades de quelantes de fósforo. Muchos de ellos van a ser dados por la vía oral, la mayoría los utilizamos por la vía oral, y entonces estos fármacos que utilizamos, como el hidróxido de aluminio, van a formar complejos que no se absorben y podrían reducir de una u otra manera la biodisponibilidad de ciertos fármacos. Entonces todo esto va en contra de la absorción de muchos medicamentos que podrían de todas maneras ser disminuidas los niveles terapéuticos que necesitamos en ellos. Entonces esto podría generar algunas alteraciones desde el punto de vista de la farmacocinética y obviamente del tratamiento farmacológico. Y la gastroparesia, que se suele presentar en muchos de estos pacientes con insuficiencia renal crónica, disminuye o prolonga el vaciamiento gástrico. Y entonces esto de una u otra manera también podría retrasar la absorción de muchos medicamentos por estar mucho más tiempo hacia la parte del estómago. Entonces vamos a tener también alteraciones ahí relacionados con la absorción y con todo lo que tiene que ver con la biodisponibilidad. Entonces es muy importante que conozcamos todo esto, porque algunas veces vemos que los medicamentos no van a funcionar de formas adecuadas y es simplemente por la condición de los pacientes azotémicos o urémicos, ¿sí? Adicionalmente, la uremia, se conoce que la uremia altera el metabolismo hepático de primer paso. Entonces, al alterar el metabolismo hepático de primer paso, está disminuyendo la biotransformación de muchos de estos compuestos, y entonces podríamos de una u otra forma encontrar unas condiciones o unas concentraciones de fármacos muy altos en sangre que podrían generar cierto tipo de toxicidad, ya que el metabolismo de primer paso es aquel metabolismo a nivel hepático que después de haber sido absorbido a través de la parte intestinal por medio del sistema porta, esto va a ir al hígado, y el hígado pues obviamente va a ser un metabolismo de primer paso como se diría. Entonces simplemente va a eliminar el medicamento en un proceso inicial de absorción. Entonces este mecanismo, al estar un poco bloqueado por la uremia, va a conllevar a que se aparezcan en sangre niveles muy altos de estos medicamentos, del fármaco activo, del principio activo, que podrían conllevar a ciertas afecciones adicionales. Adicional a esto, la uremia también se conoce que altera la unión a proteínas. Y al alterar la unión a proteínas, pues obviamente vamos a tener una mayor cantidad de fármaco libre que de una u otra manera podría estar haciendo un efecto más rápido, podría de una u otra manera también estar disminuyendo la cantidad del tiempo de efecto de ese medicamento, o la cantidad en horas, la duración del tiempo de efecto de ese medicamento, y obviamente sería eliminado mucho más rápido. Pero también tendríamos un
fármaco haciendo un efecto mucho mayor en menos tiempo, entonces también podría conllevar o contribuir a generar un efecto tóxico. Adicional, también sabemos que en la insuficiencia renal se altera o se afecta el volumen de distribución de los fármacos, ya que muchos de estos pacientes pues, van a tener unos niveles de fluidos o unos niveles de líquido que posiblemente estén un poco disminuidos, entonces esto va a conllevar a que de una u otra manera el volumen de distribución esté afectado. Y vamos a ver básicamente edema y ascitis. Edema y ascitis en los pacientes que tienen el síndrome nefrótico, donde la pérdida de proteína a través del glomérulo es considerable. Entonces estos pacientes van a tener edema y ascitis por disminución de la presión oncótica, básicamente por hipoproteinemias, pérdidas glomerulares. Y entonces este edema y este ascitis de una u otra manera están aumentando también el volumen de distribución de fármacos, ya que son unos volúmenes de fluidos, de líquidos, que de una u otra manera están haciendo parte del volumen total de líquidos donde se van a distribuir los fármacos. Entonces esto podría conllevar a aumentar el volumen de distribución. Lo que decíamos al principio, la deshidratación y las alteraciones desde el punto de vista de los fluidos en estos pacientes podrían también disminuir el volumen de distribución. Entonces habría que mirar la condición real en la que están estos pacientes. Si están deshidratados y tienen poliuria y polidipsia, muchas veces estos pacientes con poliuria y polidipsia, la polidipsia es secundaria a la poliuria y nunca es compensatoria, entonces siempre van a tener un déficit de fluidos y por eso obviamente van a estar deshidratados, teniendo en cuenta que disminuyen el volumen de distribución. Pero si estos pacientes tienen síndrome nefrótico, van a generar edemas y ascitis y estos, por el contrario, van a aumentar el volumen de distribución. Entonces es importante conocer esas condiciones. No muchos pacientes los sometemos a diálisis, pero algunos pacientes que se someten a diálisis peritoneal o hemodiálisis podrían alterar algunas distribuciones de algunos fármacos, ya que estos se van a eliminar en el líquido dializado, ¿sí? Entonces es importante conocer eso. Otra de las condiciones que sabemos que acontece en la uremia es que hay una unión defectuosa de las proteínas, de los receptores en las proteínas transportadoras a muchos de los fármacos. Entonces vamos a tener una unión a proteínas un poco disminuida, además que sabemos que las proteínas podrían estar disminuidas en el síndrome nefrótico por una pérdida a nivel renal, por una glomerulonefritis o por una amiloidosis renal, y entonces obviamente vamos a tener menos capacidad de transporte de algunos fármacos, sobre todo aquellos fármacos que tienen la necesidad de ser transportados por proteínas transportadoras. Entonces de una u otra manera esto también va a afectar la biodisponibilidad, ¿sí? Continuando con lo de las proteínas plasmáticas, sabemos también que algunos ácidos orgánicos que se acumulan en la uremia, sobre todo aquellos ácidos que son no volátiles, podrían disminuir la unión a proteínas de otros fármacos. Entonces, esto también es importante porque estos ácidos de una u otra manera estarían ocupando los receptores para que los fármacos se unan a esas proteínas, entonces tendríamos unión a proteínas reducida. Entonces, eso es importante. Y como lo mencionábamos al principio, en la uremia, pues obviamente en las insuficiencias renales crónicas donde hay proteinuria, donde tenemos cierto tipo de glomerulonefritis, vamos a tener que la albúmina empieza a disminuir, hay una pérdida de albúmina por la orina y obviamente pues al haber una pérdida de la albúmina también va a disminuir en este caso las proteínas transportadoras, entonces la unión a proteínas de muchos fármacos va a estar disminuida y esto va a generar que muchos fármacos sean eliminados más rápidamente y no tengan el tiempo de duración que deberían de tener, entonces hay que tener en cuenta esto. Algunos fármacos que podrían tener una unión a proteínas reducida en condiciones de uremia o en condiciones de azotemia o de insuficiencia renal crónica, entonces vamos a tener algunos muy conocidos como las cefalosporinas, como los diuréticos, penicilinas, entonces creo que es importante saber que muchos de
diuréticos, que son utilizados también en concentraciones altas y en un uso complementario a todo lo que tiene que ver con estos pacientes, podrían tener una unión a proteína reducida. Entonces esto haría que el fármaco tuviera una eliminación mucho más rápida del organismo. Entonces, en vez de manejarlo cada 12 horas, tendríamos que replantear un tiempo nuevo. Obviamente lo podríamos hacer con base en el tiempo que decíamos, calcular el intervalo o calcular la dosis, pero vamos a saber que al tener uniones a proteínas disminuidas, pues vamos a tener fármacos que van a ser eliminados muy rápidamente del organismo. Entonces es importante, ¿sí? La uremia también afecta de una u otra manera la disposición del fármaco y entonces de una u otra manera altera los metabolismos de muchos fármacos. En las uremias se sabe que se disminuye la velocidad de la reducción e hidrólisis, o sea, todas las reacciones que tienen que ver con oxidorreducción e hidrólisis. Entonces es importante saber que hay un compromiso del citocromo P450 y este citocromo P450 podría estar disminuido hasta un 50%. Entonces todos los mecanismos de eliminación de algunos medicamentos o todos los mecanismos de biotransformación y de metabolismo de algunos medicamentos a nivel hepático por medio de la citocromo P450 podrían estar alterados o podrían estar siendo disminuidos. Y también sabemos que se disminuye la glucuronización. Entonces son muchos los procesos que disminuyen o que se alteran por las condiciones de uremia. Entonces esto es importante a tener en cuenta en estas condiciones. Y adicional también sabemos que la acumulación de metabolitos activos en la insuficiencia renal explica por qué muchos efectos farmacológicos podrían ser evidenciados en los pacientes con enfermedades renales, ¿sí? Entonces esto es a tener en cuenta porque muchos medicamentos que son utilizados en los insuficientes renales podrían generar que de una u otra manera se creen niveles anormales del medicamento administrado y de una u otra manera esto podría acumularse y generar efectos sobre otro tipo de órganos o sobre otras condiciones. Y dentro de ellos, pues sabemos el efecto de las sulfonamidas, es importante conocer ahí. Obviamente que muchos de estos pacientes reciben tratamientos con sulfas, como antibióticos, algunos con alopurinol, insuficiencia renal, reciben alopurinol en aquellos pacientes que tienen problemas no de insuficiencia renal, sino problemas relacionados con la cristales, sobre todo cristales de urato, y esto de una u otra manera tendría en cuenta, ¿sí? Adicional a esto, sabemos que la uremia también altera la excreción renal. Entonces esto es importante porque la metabolización y la eliminación de muchos medicamentos va a estar disminuida en relación con la disminución de la función renal. Entonces la excreción renal de muchos medicamentos que depende del filtrado glomerular, depende también de la secreción y de la reabsorción tubular activa y pasiva de estos fármacos, van a estar alteradas, sobre todo como ellos los aminoglicósidos. Entonces esto va a hacer que de una u otra manera los aminoglicósidos, teniendo un potencial tóxico, podrían aumentar su capacidad de generar más daño. Entonces es importante tener en cuenta esta condición en algunos pacientes renales. Nuevamente, cómo ajustar la dosis, es importante tener en cuenta esta condición, por eso hacemos mucho relevancia, mucho énfasis en ajustar la dosis o en ajustar el intervalo, porque es importante conocer esa condición. Y entonces sabemos que estos pacientes van a tener una capacidad de que los fármacos adicionalmente generen más toxicidad renal. No solamente la uremia altera toda la biodisponibilidad de los fármacos, sino que el riñón también va a tener en cuenta una toxicidad porque es un órgano que recibe más o menos el 25% del gasto cardíaco. Entonces, obviamente, todo lo que vaya en el fluido sanguíneo
va a llegar al riñón y entonces estos van a generar de una u otra manera unos daños sobre el riñón. Algunas reabsorciones de sales y de agua en el túbulo proximal que vemos que pasan en condiciones fisiológicas en el riñón, va a resultar en que se vaya dando una concentración progresiva de las drogas en el filtrado glomerular y esto hace que de una u otra manera estén siendo un poco más susceptibles a los efectos de algunos medicamentos, ¿sí? Adicional a esto, la reabsorción de muchos de aquellos medicamentos van a generar concentraciones mayores de la droga en los túbulos, porque ahí sabemos que muchos de estos medicamentos van a generarse una reabsorción o van a tener una reabsorción en los túbulos. Entonces, obviamente que vamos a saber que los riñones van a estar expuestos a una cantidad de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, para que sean afectados por muchos de los fármacos que vamos a utilizar o que son utilizados en el tratamiento de la misma enfermedad renal, en el caso de los insuficientes renales crónicos. Y aquí, para concluir un poco, para terminar con este módulo, con esta ponencia, vamos a hablar de algunos medicamentos nefrotóxicos y su mecanismo. Obviamente, como todos lo sabemos, los aminoglicósidos, a pesar de que todavía no tienen un componente completamente entendido o dilucidado, se cree que hay una acumulación en las células tubulares proximales en el borde del cepillo, y esto obviamente va a ser una posibilidad de que se dé un daño mucho mayor por parte de los aminoglicósidos en los túbulos contorneados proximales. Y adicional, se pierde la pérdida de la síntesis de prostaglandinas, sobre todo prostaglandinas de tipo vasodilatador, las prostaglandinas C2, y entonces esto de una u otra forma va a generar que estos tengan más posibilidades de generar daño sobre los riñones. Los AINES, como siempre lo hemos sabido, inhiben las prostaglandinas y sobre todo las prostaglandinas vasodilatadoras, y sabemos la importancia de la vasodilatación o la vasoconstricción de la arteriola aferente o eferente, y entonces es importante saber por qué mecanismo se va a dar el daño hacia los riñones. Los inhibidores de la ECA, la enzima convertidora de la angiotensina, pues obviamente que como son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no se va a formar el angiotensina 2 o la angiotensina 2, este es un vasoconstrictor, y entonces al inhibir esto, pues obviamente no se va a dar la vasoconstricción de la arteriola eferente, y al no darse la vasoconstricción de la arteriola eferente, pues de una u otra manera esto podría generar a que ese riñón esté sufriendo algunos procesos de toxicidad o de daño. La anfotericina B, que no la utilizamos mucho ya en nuestro quehacer veterinario, pero sabemos que hay una intensa vasoconstricción arteriolar renal, y esto obviamente va a conllevar a alteraciones de tipo perfusión a nivel renal, cambios en la perfusión y la permeabilidad de todas estas células y obviamente el daño. Otros fármacos como las tetraciclinas, que hacen daño tubular proximal, las sulfas, el metoxiflorano, no lo utilizamos mucho, y la tiazepamida tampoco, pero son algunos ejemplos a tener en cuenta de algunos medicamentos que podrían generar de una u otra manera daños renales. Entonces, redondeando lo que estábamos hablando, es que la uremia, o sea, el daño de la pérdida de la capacidad de los riñones para eliminar estos compuestos azoados, que sería la uremia, afecta una cantidad de procesos que tienen que ver con la biodisponibilidad y con la capacidad que tienen los fármacos de estar de una u otra manera siendo activos, van a estar reducidos, pero también vemos que no solamente la uremia afecta al riñón, sino que muchos fármacos también afectan el riñón, pero no solamente la uremia afecta el mecanismo de muchos fármacos, sino que muchos fármacos también afectan el riñón. Entonces es un proceso de doble vía, ¿sí? Eso creo que quedaría con esta esbozada esta ponencia. Muchas gracias.